acá en esta figura, si hiciésemos un corte transversal en la columna, vamos a encontrar lo que es el área de paso del líquido, que es realmente el área que se encuentra perforada o llena de válvulas o de casquete, que es donde va a estar en contacto el gas y el líquido, es decir, en esta zona es donde tiene el contacto líquido con gas. Esto que vemos acá es la zona del bajante, ¿ok? Correspondería a esta zona del lado derecho, que es por donde está descendiendo el líquido. Entonces el líquido desciende, llega a esta porción del plato, atraviesa el plato y luego desciende hacia el plato inferior por esta zona que está acá. Es decir, esto correspondería a esta región, esta región, y únicamente donde tiene contacto el gas con el líquido es esta zona intermedio que observamos aquí. Entonces, cuando diseñamos un plato, nos dedicamos entonces a definir todos estos elementos. ¿Cuál es el área activa para el burbujeo? ¿Cuál es el tamaño en el caso de que sean perforaciones o de las válvulas? ¿Cuál es el área que ocupa este vertedero de bajada, el de descarga? ¿Cuál es la altura de la cresta como tal que se requiere? ¿Cuál es el sello hidráulico? La altura medido en unidades de presión. En muchos casos esto se expresa como pulgadas de líquido, pero se puede expresar también en unidades de kilopascal, de bar, para definir toda esta parte hidráulica del plato. En la siguiente diapositiva vemos más en detalle diversos elementos que hay en el plato. ¿Ok? Lo primero que encontramos es lo que es un anillo de soporte. Alrededor del plato hay un anillo de soporte que permite, que facilita lo que es su sostenimiento en el interior de la columna. También vamos a encontrar una serie de vigas como estas que vemos acá, que facilitan el soporte del plato. No siempre esas vigas están presentes. La decisión del tamaño de la viga va a depender del diámetro, ¿ok?, que va a tener el plato. Cuando los platos son relativamente pequeños, esas vigas no son necesarias. Simplemente con un anillo externo puede soportar el plato, pero cuando el diámetro es suficientemente grande, hay que colocar lo que es la viga principal y vigas auxiliares. Esto se encuentra estipulado bajo normas, es decir, esto no es aleatorio, sino que hay normas que dicen, bueno, en diámetros de tanto y tanto, o utilice una viga secundaria cada tantos centímetros de espaciamiento como tal. En un plato también aquí encontramos lo que es la zona de descarga. Fíjense que esta porción del plato es donde el líquido ingresa. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como un plato de un solo paso. Se dice de un solo paso porque el líquido ingresa, hace un solo recorrido y luego, fíjense que aquí encontramos lo que es la cresta del vertedero. Al sobrepasar la altura de esa cresta de vertedero, rebosa y desciende hacia el plato. Es decir, esta zona que vemos acá es una zona hueca, por decirlo así, para que pueda pasar al plato inferior. Aquí encontramos las perforaciones, estos agujeros que vemos acá, y esto es lo que se conoce como un manway. Un manway es simplemente una porción del plato que se puede retirar. Cuando los platos tienen dimensiones tan grandes, podemos encontrar columnas de dimensiones que pueden alcanzar 10 metros de diámetro, sobre todo en lo que son las operaciones en vacío. Las columnas de vacío de una refinería tienen dimensiones bastante grandes. Entonces, esto es un espacio del plato que puede ser retirado para el paso del personal de mantenimiento, de tal manera de que el personal de mantenimiento pueda moverse a lo largo de la columna. Hay un elemento básico, ¿ok? Hay un elemento básico, hay una información básica que es necesaria especificar cuando diseñamos un plato. Veamos un poco más lo que es la geometría. Lo primero que tenemos es el área total. ¿Okay? El área total es simplemente, está relacionada al diámetro interno de la columna. El área total que tiene un diámetro por geometría es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Es simplemente el área de ese círculo que se ha formado. Y por eso es muy importante que conozcamos lo que es el diámetro de la columna. Cuando dimensionamos una columna, nos dedicamos a establecer cuál es el diámetro requerido para lograr la separación. Luego encontramos lo que es el área del vertedero.
¿ok? Es esta área que vemos acá sombreado, es el área por donde entonces el líquido se recibe del plato superior. Esa área del vertedero se va a duplicar del otro lado, en el caso de platos de un solo paso. Por un lado descarga, por un lado recibe el líquido del plato superior y por el otro lado descarga hacia el plato inferior. Eso es lo que llamamos área del conducto de bajada. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que vamos a llamar el área activa. ¿Y quién es el área activa? Es el área que queda disponible para realizar las perforaciones o para colocar lo que son las válvulas o casquetes. Entonces, si lo vemos en términos geométricos, si esto tiene un área total, si esto es el área del vertedero de bajante y esta área se duplica por 2, el área activa es simplemente el área total que tiene el plato como tal, menos 2 veces el área del bajante, porque aquí tenemos una y aquí tenemos 2. Entonces, esa vendría a ser el área disponible para colocar los orificios como tal. Luego podemos hablar de lo que es el área perforada. ¿Qué sucede? Que este plato, por ejemplo, si es de perforaciones, se perfora el número de perforaciones, el espaciamiento de las perforaciones es un parámetro de diseño y simplemente procedemos a determinar, a contar cuál es el área total de las perforaciones que hay. Es decir, el área de perforada va a ser la sumatoria del área de un agujero o de una perforación como tal. Sumamos todas las perforaciones que hay, la multiplicamos por el área de una de ellas y vamos a tener el área total como tal. Luego encontramos lo que se conoce como el área neta. ¿Qué es el área neta? El área disponible para que circule el vapor. ¿Qué ocurre? Que nosotros vamos a encontrar que el vapor, como veíamos en la diapositiva anterior, parte del vapor puede circular, como lo vemos acá, por la zona del bajante, ¿ok? En la otra porción no encontramos que ocurre un burbujeo como tal, porque va a estar sellado el bajante, es decir, la parte del líquido que recibe no es una lámina sellada, en cambio, aquí encontramos las perforaciones y aquí encontramos el área de descenso. Entonces, ¿quién viene a ser el área disponible para el vapor como tal, o se conoce como el área neta del vapor? Simplemente el área perforada más una de las áreas del bajante. Preguntas, inquietudes que tengan hasta este punto. Ninguna Profe, por el momento. el diámetro más grande que se puede llegar a tener de una columna de plato es de 10 metros o pueden haber más grandes, Pueden haber de 12 metros. máximo. Imagínense 12 metros, ¿ok? Demasiado, sí. Sí, eso generalmente lo vamos a encontrar. ¿Qué sucede? Vamos a hablar más adelante de que el diámetro tiene relación directa con la presión a la que opera la columna. Mientras más pequeña es la presión o estamos operando en presiones de vacío, el diámetro de la columna va a ser más grande. ¿Por qué? Porque necesitamos manejar flujos de vapor y de líquidos más grandes. Entonces, eso implica entonces que cada vez tengamos que diseñar unas columnas que van a ser más gorditas, por decirlo así. El ejemplo más fácil de ellos son las columnas de destilación al vacío que hay en una refinería. Cuando el crudo ingresa a una refinería, primero encuentra lo que es la columna de destilación atmosférica, cuya presión es cercana a la presión atmosférica, atendiendo al nombre de la columna. Pero los residuos de fondo, que son los residuos más pesados, para lograr una separación atendiendo a esos principios que veíamos de equilibrio líquido-vapor, como el equilibrio líquido-vapor se favorece a presiones más bajas, entonces esos residuos de fondo que son más pesados se envían a la columna de destilación al vacío. Y esa columna de destilación al vacío opera bajo presiones atmosféricas en milibar y se caracteriza por tener diámetros muy grandes a causa de esa presión al vacío para poder manejar flujos más grandes de líquido y de vapor y favorecer el contacto. Pero al momento de diseñar una columna, nosotros podemos tener una columna como la que está en el laboratorio de unos pocos centímetros, 20, 30 centímetros, operando hasta columnas de metros, de 10, 12 metros aproximadamente como tal. ¿Vale? Ah, listo, profe, gracias.
Un aspecto clave en cuando estamos en una columna de platos es el número de pasos. ¿Cómo es el flujo de líquido en etal? Porque el número de pasos, perdón, cómo disponer el líquido en el plato va a depender del caudal de líquido que necesitemos manejar en la columna. Vamos a hacer, primero antes de explicar la geometría, voy a hacer énfasis en esta figura que tenemos acá de este lado. Esto es lo que se conoce como una gráfica en la cual relacionamos el diámetro de la columna con la velocidad del flujo como tal. ¿Ok? Fíjense algo, ¿no? Déjenme seleccionar otra vez el lápiz. Ok. Entonces, fíjense esta relación que encontramos acá. Aquí tenemos el diámetro de una columna, ¿ok? Versus el flujo de líquido que puede manejar la columna, ¿ok? Y entonces aquí encontramos 4 regiones. La que conocemos: un paso, 2 pasos, 3 pasos y 4 pasos. ¿Qué es lo primero que encontramos? Que dependiendo del diámetro